Hermanos y hermanas, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra de Dios, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Arzobispo de Los Altos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versos 16 al 20. Y 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez reunidos, les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 10. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia. Pues es justo el Señor y ama lo justo, a los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de verdad, y Él os irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versos 20 al 25. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha llenado nuestra vida con la luz, la vida, la libertad. Pidámosle al Señor que siempre seamos fieles a la buena nueva, que es Jesucristo el Señor. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, arzobispo de Los Altos, en este día sábado en que nosotros pues siempre recordamos al Señor en María, porque María no es Dios, es un reflejo, como las estrellas reflejan la luz del universo o la luna refleja el sol. María refleja también a Dios sin ser Dios, pero es un modelo de respuesta a Dios. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo
un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, hermanos, lo que hoy nos presenta la palabra de Dios. Nos presenta los finales de dos libros. Del libro de Hechos de los Apóstoles, donde se ha contado todo lo que la iglesia vivía después de que Cristo ascendió al cielo y mandó el Espíritu Santo. Y bueno, hoy terminamos ese libro y también terminamos el Evangelio según San Juan, escrito por el discípulo amado. Por esto nosotros nos damos cuenta de que el final es un final de vida y no de muerte. Porque en Hechos de los Apóstoles hoy leemos que Pablo pues es llevado prisionero a Roma, está en una casa 2 años, pero después no se habla de la muerte de Pablo. Y sí sabemos por la historia de la Iglesia que en el año 67, en tiempo de Nerón, Pedro y Pablo fueron martirizados. Pero ¿por qué no lo dice Hechos de los Apóstoles? Porque es un libro que culmina con un hombre cuya vida sigue dándose, y la vida eterna, ¿no? Y la iglesia, aunque sea atacada, destruida, no es una iglesia formada por santos completamente. Habemos tantos pecadores, pero está la gracia de Dios, que lleva adelante con vida a su iglesia a pesar de los ataques del mundo. Y también termina el libro del cuarto evangelio. Termina con una llamada, la llamada Sígueme, que le hace Jesús a Pedro. Ya se le había hecho en la orilla del mar y ahora le ha dicho, mira, serás entregado por alguien, ¿verdad? Y te matarán, en fin, pero tú sígueme. Y se habla de San Juan, que llegó a tener 100 años, pero lo bonito es que al final también hay una llamada, como digo a Pedro, una llamada también a nosotros, a seguir siempre al Señor en todo momento, en toda situación. Y recordemos importante lo que dice el final de este capítulo 21 de Juan. Las cosas que Cristo hizo no cabrían en un libro. Entonces muchas veces hay quienes dicen, ustedes los católicos sacan el rosario del infierno, esto de las procesiones, esto. Bueno, ciertamente esto no está en la Biblia, pero nosotros creemos en lo que Dios ha revelado por la Escritura, pero también por la vida de la Iglesia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nos damos cuenta de que el Señor cumple su promesa. Si no se cuenta la muerte de Pablo, bueno, sí, lo mataron, le quitaron la cabeza a San Pablo, pero tenemos fe en esta iglesia que sigue viva en la misión de predicar el Evangelio. Y la segunda pregunta, ¿no hemos caído tal vez como hacen algunos hermanos, separados sobre todo? Es que solo en la Biblia tiene que estar todo. Yo me recuerdo cuando en mi tiempo, hace muchos años, existían las páginas amarillas. Hoy diremos Google. Lo que no está en las páginas amarillas no existía. Lo que no está en el Google no existe. No, muchas cosas hizo Jesús. La Biblia no cuenta ni su estatura, ni cómo se vestía, pero da lo esencial, la palabra de vida. ¿Buscamos en la Biblia eso, ciertamente? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, termina hoy ese cuarto evangelio con una llamada que tú repites a Pedro, sígueme. Y él va a seguirte, Señor. Él te traicionó, te negó 3 veces, pero tú le vuelves a confiar tu iglesia, a Pedro y a sus sucesores. Hoy el sucesor 267 de Pedro se llama León XIV. Bendícelo, Señor, y danos a nosotros también tener presente que tú estás en nosotros y que tu palabra nos lleva a ti. Que no hagamos de la Biblia una especie de diccionario de páginas amarillas, que busquemos el mensaje de la vida, que eres tú, Señor Jesús, que vuelves a llamarnos siempre. Amén. En la contemplación de hoy, dice el Salmo
Décimo, el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Y bueno, se trata de dos justos hoy. Pablo, que termina su vida, pues aparentemente sin mencionar su martirio. De Pedro tampoco se dice, pero el Señor lo llama a seguirlo. Estos son dos modelos muy importantes de fidelidad, de debilidad humana, pero sobre todo de acción por el Evangelio gracias a la bendición, a la gracia misma de Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que le dice a Pedro, sígueme. Ya no será un sígueme que se va a ir al cielo, Pedro, o en la tierra. Sígueme en el martirio. Sígueme en dar ese testimonio de fe. Una vez más decimos, el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos nosotros, hermanos, tomar dos propuestas. La primera propuesta es exactamente esta de ver la historia de la Iglesia. Me comentaba una persona que tenía un catequista muy bueno, que le enseñaba la doctrina de primera comunión, de confirmación, pero que también le enseñaba la historia de la Iglesia Católica. Es una historia maravillosa, llena de golpes, llena de ataques y llena de santos. Entonces la Iglesia vive en el mundo no porque es una institución poderosa, riquísima, armada, sobrevive porque es realmente el rebaño que el Señor cuida. Y en segundo lugar, pues nosotros también recordemos que tenemos a un sucesor de Pedro, Papa León XIV, un sucesor de Pedro que simplemente es un hombre que no tiene fortalezas y grandes poderes, pero que representa ese sucesor de Pedro al que el Señor le dice siempre, sígueme, ven conmigo. Oremos mucho por él, por intercesión hoy sábado de María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia, Reina de los Apóstoles y Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Arzobispo de Los Altos. Hasta mañana.